Bien, buenos días, tardes o noches tengan compañeros, de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en este video vamos a ver los ejercicios de auxiliatura de dinámica de fluidos. Y pues bueno, van a darse cuenta que los ejercicios de dinámica de fluidos no son tan largos, no son más cortitos, tal vez algún se extiende un poco más, pero es porque está hecho a detalle, o tal vez porque hay problemas con las unidades, ¿no? Entonces vamos a resolver netamente 8 ejercicios, ya que pues la mayoría se basa en el mismo método, ¿no? Entonces, bueno, comenzaremos. El primer ejercicio nos dice, bueno, es un tubo de Venturi, ¿no? Entonces nos dice, a través del tubo de la figura, pasa una corriente de aire, ¿no? No siempre tienen que ser líquidos, puede ser fluidos, gases, ¿no? De aire de 0,3 litros por segundo. Entonces ya nos da el caudal. Dice que es 0,3 litros cada segundo. Las áreas de las secciones transversales son 3 y 1, ¿no? Centímetros al cuadrado, respectivamente. Entonces, miren, el más grande debe ser 3 y el pequeñito debe ser 1 centímetro, ¿no? Ahí está. Después, hallar la diferencia de niveles, aquí en este manómetro diferencial, hallar la diferencia de niveles que tendrá el agua en el tubo en forma de U, ¿no? Entonces, esto de manómetros ya hemos visto en estática de fluidos. Y pues bueno, aquí viene su aplicación en dinámica de fluidos, ¿no? Los manómetros nos ayudan a determinar la diferencia de presiones que hay entre los puntos. Entonces, nos pide calcular la altura H, ¿no? La densidad del aire dice que es 1,2 kilogramos por metro cúbico. Entonces, pues bueno, aquí vamos a ver unas nuevas ecuaciones que de seguro igual lo han visto en clases de docencia. Y pues bueno, vamos a ir demarcando. La primera ecuación importante que vamos a ver es la ecuación de la continuidad, ¿no? Que el caudal es igual al área por velocidad, pero al mismo tiempo, ojo, la fórmula esta es netamente, no es tan interpretable físicamente. Es solamente, pues ahí con los números y letras se podría interpretar, pero la interpretación física de caudal es igual a volumen que pasa por alguna tubería en algún tiempo, ¿no? Volumen sobre tiempo. Este es el caudal. Y pues bueno, haciendo algunas operaciones, sabemos que volumen es igual a área por longitud, dividido entre t, ¿no? Pero longitud sobre tiempo es velocidad. Entonces aquí, de aquí sacan que área es igual a, perdón, que caudal es igual a área por velocidad, ¿no? Pero bueno, al final la idea de caudal es volumen sobre tiempo, pero igual es área uno por velocidad uno y demás. Esto es a lo que se le llama la ecuación de la continuidad. Y pues bueno, de esta ecuación nos ayuda a relacionar velocidades, nos ayuda a relacionar áreas o también se relaciona velocidades con el caudal. Y pues bueno, aquí como ya nos da caudal y conocemos las áreas de la sección uno y la sección 2, en este caso uno sería el pequeñito y la sección 2 sería el grande, ¿no? Entonces, como ya nos da todo eso, podemos calcular las velocidades. Y pues bueno, ¿por qué utilizamos? ¿Por qué queremos las velocidades? Porque vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli, que enseguida les voy a mostrar. Bueno, entonces las velocidades podemos calcular, ¿no? Si despejamos de aquí la velocidad uno va a ser caudal dividido entre área uno. Despejamos la velocidad 2 va a ser caudal dividido entre área 2, ¿no? Y pues bueno, aquí todo en unidades del sistema internacional, ¿no? Así siempre es más fácil. Entonces, si el caudal es 0,3 litros por segundo, sabemos que si esa conversión más haremos. A ver, aquí, si el caudal es igual a 0,3 litros por segundo, nosotros sabemos que en 1000 litros bueno, en 1000 litros hay 1 metro cúbico, ¿no? Entonces aquí litro con litro se va y nos queda 0,3 dividido entre 1000, que es lo mismo que 0,3 por 10 a la menos 3, ¿no? Y pues bueno, ahí está 0,3 por 10 a la menos 3 y directamente las unidades están en metro cúbico cada segundo. Y bueno, el área también en metros cuadrados. Sabemos que el área para la sección pequeña es 1 centímetro cuadrado. Y sabemos que en 100 centímetros hay 1 metro, ¿no? Pero como estamos en unidades al cuadrado, entonces todo esto al cuadrado. Listo, entonces el área sería igual a que centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va 1/100, ¿no? Bueno, 100 al cuadrado es 1000, bueno, es, a ver, 100 al cuadrado, 2 es más, 10.000, ¿no? Y 10.000 es pues 10 a la cuarta. Y está en el denominador, entonces sería 1 por 10 a la menos 4. Listo, entonces miren, ahí está, 1 por 10 a la menos 4 y las unidades ya en metros cuadrados. Listo, haciendo operaciones aquí, la velocidad dice que queda 3 metros por segundo. Y lo mismo con la velocidad 2, ¿no? La velocidad 2 lo único que cambia es el área, ¿no? Porque miren, el caudal es el mismo, ¿no? El caudal es el mismo, es la cantidad de volumen que circula en un tiempo, ¿no? Es el mismo, entonces eso se mantiene constante, lo que va a variar la velocidad. Esto se puede identificar bien fácil cuando nosotros estamos con una manguera o algo así conectada a un grifo o a algo de agua, una corriente de agua. Si nosotros a la manguera lo apretamos aquí en su punta, ¿no?
Aquí más chiquitito lo volvemos, lo tapamos con un dedo, ¿no? Se nota que el agua sale más rápido, ¿no ves? Mamá tiene más velocidad. Mientras tanto que cuando el agujero es grande sale lentito, ¿no ves? Sale un agua más o menos uniforme. Entonces, tiene que ver con el área, ¿no? Aquí el área es grande, entonces la velocidad del agua es lenta, y cuando lo tapamos con un dedo, el área es chiquitito, entonces la velocidad del agua tiene que ser rápida, ¿no? Tiene que tener más velocidad, y por eso es lo que ocurre, ¿no? Es algo que podemos ver de la ecuación de la continuidad. Listo, entonces así calculamos las velocidades. Y bueno, ¿eso para qué nos sirve? Una vez conociendo las velocidades, ya podemos plantear nosotros la ecuación de Bernoulli. Aunque no conociésemos, igual lo podemos plantear la ecuación de Bernoulli, ¿no? Siempre se puede plantear para fluidos que tengan conservación de energía, ¿no? Sin pérdidas de energía. Pero bueno, si tuviesen pérdidas de energía, se le puede hacer algunas modificaciones aquí. Y pues bueno, sumar la altura de una bomba, una altura de pérdidas, una presión de pérdidas, ¿no? Que tal vez las tuberías nos quitan presión, o tal vez nos hace falta presión, entonces se le puede poner la presión que genera una bomba. Pero bueno, esos ejercicios ya serían netamente aplicados para la materia de mecánica de fluidos tal cual o hidráulica, ¿no? Entonces aquí no he metido ninguno de estos, ya que pues en el libro de Mendoza Pericollo, o perdón, en el libro de Humberto Leiva no lo considera tampoco. Bueno, entonces aquí, planteando la ecuación de Bernoulli, esta es la ecuación de Bernoulli. No, estas dos rayitas, ignórenlas de momento. Ahorita lo voy a explicar por qué está. Pero bueno, la ecuación de Bernoulli sería esta, tal cual, ¿no? Presión uno más un medio de la densidad por la velocidad en un punto uno al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura de uno. ¿No? Estas son las propiedades que tiene un punto uno, ¿no? La presión en este punto, la velocidad en este punto y la altura de este punto con respecto a un nivel de referencia. Esto es constante, dice. Entonces, en otro punto tendría que ser lo mismo, es decir, la presión en punto 2 más un medio de la densidad por la velocidad en ese punto 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura de ese punto 2, ¿no? Entonces, esta expresión de aquí dice que es constante. Y claro, pues es constante porque al final esto viene, su deducción de esta ecuación de Bernoulli viene de la ecuación de la energía, ¿no? La conservación de la energía. Es decir, la energía en este punto tiene que ser la misma energía en este punto. Entonces, esto viene de la conservación de energía, ¿no? Energía potencial, energía cinética, que pues bueno, haciendo algunas operaciones más ahí metiéndole presión y metiéndole caudal, pues se llega a esta expresión, ¿no? Sería la energía potencial, energía cinética, ¿no? Por la velocidad y demás. Bueno, entonces aquí, ¿qué significa cada una de estas expresiones? La presión, yo creo que se entiende, ¿no? Es la presión que hay en esos puntos. La velocidad ya lo hemos calculado, ¿no? Son las velocidades en esos puntos. Y las alturas. Estas alturas Y1 y Y2, también algunos libros le ponen Z1, Z2 o H1, H2, ¿no? Entonces, las alturas vienen dadas con respecto a un nivel de diferencia. Y usualmente el nivel de referencia es el más bajo del sistema. Por ejemplo, para nuestro tubo de Venturi, el nivel de referencia podría ser el punto 2 o el punto uno. Ambos están al mismo nivel, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos podría ser nuestro nivel de referencia. Entonces, pues ahí, pero si digamos el 2 estuviese más abajo que el uno, entonces en el 2 tendría que estar su nivel de referencia, ¿no? Bueno, ese sería el nivel de referencia. Ahora, a partir de ese nivel, hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Cualquiera, se van midiendo las alturas, ¿no? Entonces, hacia arriba podría ser positivo y hacia abajo podría ser negativo. Mejor que solo hacia arriba sean positivos, ¿no? Porque por eso se toma el punto más bajo. Listo, entonces a partir de este nivel de referencia, la altura Y1 vale cero, la altura Y2 vale cero, ¿no? Entonces, pues aquí esto vale cero y esto vale cero. O bien, si quieren, lo hubiese tomado en otro punto, nuestro nivel de referencia, eso no afecta en nada. Ahí digamos que era el nivel de referencia. Entonces, la altura del punto uno sería esta. Y la del punto 2 sería esta. Entonces, miren, ambas alturas para los dos puntos son iguales. Entonces, esta expresión con esta expresión son lo mismo, como las alturas son iguales. Entonces, se simplifica, ¿no? Entonces, no interesa dónde ponga el nivel de referencia, pero usualmente para hacer menos cálculos se lo pone siempre en el punto más bajo, en el uno o en el 2. En este caso, como los dos están al mismo nivel, pues no pasa nada, ¿no? Listo. Y eso sería. Ahora, simplificando esos dos valores, esto lo mandas de estar, esto lo mandas de estar, nos quedaría esto, ¿no? Y pues bueno, aquí las velocidades ya conocemos, pero ¿qué es lo que nos pide el ejercicio, no? Nos pide la altura h. Entonces, de momento no estoy viendo ni h ni nada en estas ecuaciones, pero para eso es donde vamos a utilizar el manómetro, ¿no? El manómetro. Entonces, para determinar la diferencia de presión, ¿no? P2 menos P1, esto ya lo hemos visto en la estática de fluidos. Yo quiero la diferencia de la presión 2 menos la diferencia de la presión 1, ¿no? De seguro la presión 1 es menor que la presión 2 porque miren tipo que la presión 2 empuja más a este líquido, parece agua, ¿no? Densidad ρ A, debe ser agua.
Dos tipo que empuja más, ¿no? El líquido 2 empuja más a este agua, mientras tanto que el uno se está haciendo ganar, ¿no? Se está subiendo el agua, entonces la presión en 2 debe ser mayor que la presión en uno. Entonces, eso vamos a ver. Pero bueno, eso tampoco nos interesa, simplemente es interpretación. Bueno, entonces para determinar la diferencia de presiones en 2 y en uno trabajamos ahora en el manómetro. Ya es otro análisis de estática de fluidos. Este manómetro no se mueve, se queda estático. Y pues bueno, otra vez nivel de referencia para el manómetro, el punto más bajo otra vez, ¿no? Sería más o menos aquí, ¿no? Ahí. Entonces calculamos la presión por izquierda y por derecha. Aquí, ¿no? Aquí la presión en este punto y la presión en este punto. Entonces podemos partir del punto 2, ¿no? Del punto 2. A ver cómo les explico esto. De este punto 2 ahí, quiero bajar hasta aquí, ¿no? Entonces aquí va a haber una presión 2. Bajamos hasta abajo. Esta altura de aquí es una altura de aire, ¿no? Entonces, una altura H, le voy a poner H minúscula. Bueno, H de, bueno, ya estamos utilizando H aquí. Una distancia D de aire, digamos, ¿no? Listo, entonces la presión en este punto 2. Presión en 2 sería igual a la densidad del aire por la gravedad por la altura, ¿no? La altura de aire sería D más, ¿no? Y estamos aquí abajo, bajamos un poco más a esta altura H y sigue siendo aire, ¿no? Entonces, la densidad del aire, gravedad por la altura H. Listo, ya está la presión 2. Ahora, perdón, esto no sería la presión 2, ¿no? Esto sería, aquí lo vamos a borrar, aquí sería, ¿no? Partimos de 2 y le vamos sumando más presión. Y esta sería la presión en el punto más bajo, ¿no? La presión en P, digamos. Ahí. Ahora por izquierda, la presión en P sería igual a, de este punto uno la presión en uno, ¿no? Ahí la presión en uno más bajamos, ¿no? Esta alturita de aire, que es una altura D, entonces va a ser la densidad del aire, gravedad por altura D, y bajamos esta alturita de negro, ¿no? Esta sería agua, entonces densidad del agua, gravedad por la altura de agua. Ahí está. Ahora igualamos ambas presiones, ¿no? Igualando ambas presiones que vamos a tener. Vamos a tener presión 2 más densidad gravedad por D más densidad gravedad por altura es igual a presión 1 más densidad gravedad por D más densidad del agua gravedad por altura. Y bueno, aquí en esta expresión lo que se va a ir es esto, ¿no? Esto, densidad gravedad por D, y aquí también densidad gravedad por D, porque ambos son lo mismo. Entonces, por eso miren aquí abajo, a ver, lo voy a arreglar esto, ¿ya? Por eso miren aquí abajo, cuando he planteado la ecuación de presiones, ¿no? Ya no lo he escrito, densidad gravedad por D, porque al final se han simplificado, ¿no? Entonces, cuando es un mismo líquido, la altura es la misma en ambos tubos, ya no se lo considera, ¿no? Pero bueno, el procedimiento largo, el procedimiento correcto sería el que he hecho aquí de colores. Y pues bueno, entonces, a ver, simplificando un poquito más, nos quedaría que presión 2 menos presión 1, ¿no? Lo he pasado a restar. Y esto lo paso a restar, sería densidad del agua por la gravedad por altura menos densidad del aire por la gravedad por altura. Entonces, aquí factorizamos gravedad por altura y nos queda esto, ¿no? Entonces sería, ya hemos determinado la diferencia de presiones, ¿no? Con el manómetro, ¿no? Y pues bueno, ya hemos llegado a esta expresión. Ahora, conociendo la diferencia de presiones, podemos reemplazar en la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces empezamos esto aquí, por eso lo estoy explicando, ¿no? No he puesto ni uno en dos ni nada. Entonces empezamos ahí, entonces sí, la diferencia de presiones es tal y tal, entonces empezamos en la ecuación de Bernoulli y nos queda esto. Y miren, aquí ya tenemos todos son datos, directo nos faltaría despejar la altura h, ¿no? Entonces todo este coeficiente del h lo mando a dividir y tenemos esto, ¿no? Tenemos esto de aquí. Y ya tenemos H, la velocidad 1 ya hemos calculado, la velocidad 2 ya hemos calculado, la densidad del aire es, aquí así está, 1.2, la densidad del agua es 1000, ¿no? Entonces es grande, bastante grande. Y la gravedad es 9.81, la densidad del aire es, bueno, aquí, esta es densidad del agua, ¿no? Entonces va a ser 1000 menos la densidad del aire, 1.3, entonces, bueno, es bastante grande, ¿no? Y bueno, reemplazando datos aquí, ¿no? Todos los datos que conocemos, la altura H había sido 0.005 metros, ¿no? Entonces, esto en milímetros es 0.05, bueno, 0.5 milímetros. Bien chiquitita la altura H, ¿no? La diferencia, por eso esto de que cuando hacemos estas lecturas en algún laboratorio o algo, hay que hacerlo con gran precisión, con un equipo que esté bien calibrado, ¿no? Para evitarnos problemas, ya que una ligera variación, que tal si hubiera puesto 1 milímetro, entonces ahí ya la diferencia de presión se me va a calcular otro valor, y pues bueno, el caudal, si estuviese calculando el caudal, me sacaría otra cosa, ¿no? Bueno, entonces este es el ejercicio uno, un poquito largo tal vez, pero es que contempla un manómetro, un venturi,
la ecuación de Bernoulli también hemos utilizado. Bien, entonces serían dos ecuaciones que estamos viendo aquí, la ecuación de la continuidad y la ecuación de Bernoulli, ¿no? Bernoulli. Listo, entonces ese sería el ejercicio uno y así vamos a hacer 8 ejercicios. Un poquito largo, pero bueno. A ver, el dos está bien fácil, ¿no? A ver, el 2 es una aplicación de la ecuación de Torricelli. Aquí está, esta ecuación de Torricelli también es una ecuación, que esta ecuación se deduce de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Bueno, entonces nos dice cuál es el gasto. Bueno, cuando nos diga gasto es lo mismo que caudal, ¿no? ¿Cuál es el caudal que fluye, bueno, aquí no dice que fluye, ¿no? Pero que bueno, el gasto que hay a través de un orificio circular de 2 milímetros de diámetro. Entonces aquí tenemos un orificio circular de 2 milímetros localizado a 5 metros por debajo de la superficie del líquido. Entonces, desde la superficie del líquido, 5 metros abajo, dice que está este orificio. Entonces, ¿cuál es el gasto? ¿Cuál es el caudal? Y bueno, sabemos por continuidad que el caudal es igual al área por velocidad. Entonces, el área ya podemos conocer de este orificio, ¿no? Su área es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Ahí está. Y ahora no, yo quiero la velocidad con la que va a salir el fluido de este orificio. ¿Con qué velocidad va a salir? Y para eso nos ayuda la ecuación de Torricelli, para la velocidad en orificios, ¿no? Que salen de aquí. Entonces, la velocidad dice que es igual a raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Este igual se lo pueden meter a su formulario y se puede deducir, ¿no? Se puede deducir, pero bueno, les quitaría tiempo de este video y pues bueno, tal vez ya lo han hecho en clase de teoría. Pero bueno, este se llama el teorema de Torricelli, ¿no? La ecuación de Torricelli que nos ayuda a determinar la velocidad. Y bueno, ya está. Si tenemos el área, tenemos la velocidad y tenemos todos los datos, ¿no? La altura es 5 metros, el diámetro es 2 milímetros, hay que expresarlo en metros, ¿no? Todo, ya todos son datos. Reemplazamos en esta fórmula que hemos hallado y el caudal dice que es 3,14 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Entonces, bueno, un poquito largo, un poquito pequeño el caudal, ¿no? Pero bueno, eso sería este ejercicio, ¿no? Entonces parece difícil a veces, ¿no? Cuando son cosas nuevas, pero al final son bien cortitos los ejercicios. Bien, esa sería la velocidad de salida de este orificio. Bien, eso sería. Y ahora el problema 3. Esto es un tubo, o un tubo que no es ni siquiera Venturi. Aquí parece que va a ser suficiente la ecuación de Bernoulli, pero parece que se ha complicado. A ver si se ha hecho largo. Creo que en este problema lo que se hacía difícil es las unidades. A ver, veremos. Nos dice en un cierto punto del tubo la velocidad 60 centímetros por segundo. Entonces, seguro en este punto uno, digamos, la velocidad aquí es 60 centímetros por segundo. Y la presión manométrica, ¿no? Otra vez, con presión manométricas nomás, es 2,55, ¿no? Entonces, la presión uno es 2,55. Allá la presión manométrica en el segundo punto, ¿no? En este punto 2 del tubo, ¿no? Situado a 15 metros por debajo del punto uno. Abajo, ¿no? Sí, la sección transversal del segundo punto es la mitad que del primero, ¿no? O sea, su área es la mitad. O sea, si digamos aquí tenemos un área de, no sé, un área de 4 centímetros, digamos, 4 centímetros cuadrados, bueno, aquí no es 9, ¿no? Aquí es 4, de 4 centímetros cuadrados. Entonces el área uno sería, si el área 2 es la mitad, el segundo punto es la mitad, entonces el área uno sería 8, ¿no? 8 centímetros cuadrados. Bueno, entonces más o menos ese sería el análisis, pero bueno, este dato me he inventado, entonces nada que ver. Listo. Entonces, el fluido es agua, dice, ¿no? Esta es una densidad de 1000 kilogramos metro cúbico. Ya, entonces, lo bueno usualmente para resolver los ejercicios es anotarse los datos, ¿no? Los datos aquí, en el punto uno ya conocemos la velocidad en uno, ya conocemos la presión en uno, conocemos la altura Y1, ¿no? La altura Y1 con respecto al nivel de referencia. El nivel de referencia sería el punto más bajo, o sea, el punto 2, ¿no? Ahí. Entonces, la altura Y1 ya conocemos, vale H. Entonces, todo ahí conocemos, todos son datos. Ahora, en el punto 2, ¿qué conocemos en el punto 2? En el punto 2 no conocemos ni la velocidad, entonces a ver de color rojo. No conocemos la presión 2 y eso es lo que nos pide determinar, ¿no? Allá la presión 2. No conocemos la presión 2, la velocidad 2 tampoco conocemos y la altura Y2, esto sí conocemos, ¿no? La altura Y2, como está justo en el nivel de referencia, en el punto más bajo, Y2 vale cero. Ahora entonces nos hace falta conocer la presión 2 y la velocidad 2. Tenemos dos incógnitas. ¿Cómo vamos a hallar eso? Pues bueno, para la presión 2 puedo plantear la ecuación de Bernoulli, ¿no? La ecuación de Bernoulli, aquí le he puesto en el uno le había puesto esta cosa. Bueno, este te lo voy a corregir, ¿no? Este te lo voy a corregir. No es el uno el que se va, ¿no? El 2 sería cero. El uno permanece, por eso ahí está, miren, ahí se ha quedado el uno. Entonces, esto está mal, ¿no? Este se ha debido desconfigurar el PDF. Estas rayitas rojas no debería estar ahí, debería estar aquí, ¿no? El 2 es el que se va, porque el Y2 vale cero, ¿no? El Y1 no vale cero, vale H.
Entonces, esto no se va, ¿no? Este se va. Ya. Así te lo voy a corregir. Bueno, después, ¿qué más? Este sería el planteo de la ecuación de Bernoulli. No, simplemente seguir la fórmula, ¿no? Ahora de aquí puedo despejar la presión 2. Presión 2 sería igual a presión uno más un medio de la densidad, factorizando y demás, ¿no? De la velocidad uno menos la velocidad 2 al cuadrado. Ambos es igual más la densidad por la gravedad por Y1, ¿no? Miren, aquí Y1 no se ha ido, sigue ahí. Este es el que se ha ido, ¿no? El Y2 es el que se ha ido, porque se ha hecho cero, ¿no? Listo, entonces esto nos quedaría de la ecuación de Bernoulli. Pero aquí conocemos casi todo, ¿no? No conocemos la velocidad 2, eso nomás nos falta. Y para la velocidad 2 podemos aplicar la ecuación de continuidad. Entonces, a ver, hasta aquí borraré todo. Bien, entonces para la velocidad 2 por continuidad sabemos que área uno por velocidad uno es igual a área 2 por velocidad 2, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la velocidad 2 porque todo aquí conocemos. Entonces, área uno dividido entre área 2 por velocidad uno, pero el área 2 es la mitad del área uno, ¿no? Entonces, como el área 2 es la mitad del área uno, necesito unas operaciones hay que hacer ahí. Sería que velocidad 2 es igual a área uno dividido entre área 2, pero área 2 es la mitad del área uno, ¿no? Área uno medios por velocidad uno. Entonces aquí esto con él se va a ir y nos queda 2 por la velocidad uno, ¿no? Extremos medios y demás. Bueno, aquí es velocidad 2, ¿no? Aquí es velocidad... bueno, sí, está bien. Velocidad 2 es igual a 2 veces la velocidad uno. Listo, entonces ya vamos a sacar una relación de velocidades, ¿no? La velocidad en 2 había sido el doble de la velocidad en uno. Entonces, esta relación de velocidades que hemos hallado, empezamos aquí, ¿no? Listo. Entonces, en Bernoulli vamos a tener esto. Ya, aquí ya todos son datos, ¿no? Todos son datos, 2 al cuadrado es 4, 1 menos 4 es menos 3. Sacamos el 3 y nos queda esto aquí, ¿no? El menos más estamos sacando y ya nos quedaría todo aquí. Son datos. Y1 vale 15 metros, velocidad 1 vale 60 centímetros por segundo, eso hay que transformarlo a metros por segundo. Y la presión 1 vale 2,55 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto igual hay que transformarlo a unidades del sistema internacional, ¿no? Para que cosas que nos convengan. Entonces aquí ya lo que viene es el problema de unidades. La presión 1 es 2,55 kilogramos, pero sabemos que presión es fuerza sobre área, ¿no? Entonces kilogramos no es fuerza, kilogramos es masa. Entonces esto debe ser kilogramo fuerza, ¿no? Eso hay que entender bien. Debe ser kilogramo fuerza. Aunque el ejercicio nos diga kilogramo nomás, hay que nosotros saber que eso se refiere a kilogramo fuerza, ¿no? Entonces ahí, y sabemos que un kilogramo fuerza equivale a 9,81 newtons. Ya, entonces ya lo hemos llevado a newtons. Ahora este centímetro hay que llevarlo a metro, ¿no? 100 centímetros equivale a un metro elevado al cuadrado y ya está. Y al final sería esto, 2,55 por 9,81 por 10 a la cuarta. Y esto ya está en pascales, ¿no? En sistema internacional, newton sobre metro cuadrado. Después la densidad del agua es 1000, la velocidad del 1 es 60 centímetros por segundo, transformando esto 0,6 metros por segundo. Y la altura ya 1 es 15 metros, ¿no? Entonces ya está todo en el sistema internacional y ya podemos calcular la presión 2, ¿no? Reemplazando datos. Dice que es 396.765 pascales. Ahora, transformando esto otra vez al sistema en kilogramos con centímetro, ¿no? Bueno, habría que transformar esto. Para eso pueden utilizar esta relación. A ver, esta relación, ustedes si quieren le muestran a su formulario también. Un kilogramo fuerza equivale a... bueno, un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, así. Un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Esto equivale a 9,81 por 10 a la cuarta newton sobre metro cuadrado. Bueno, esta sería la conversión de unidades, ¿no? Entonces, si aquí tengo newton sobre metro cuadrado, esto lo mando a dividir y sería 396.765 dividido entre 9,81 por 10 a la cuarta. Si hacen esa división, les va a quedar esto, 4,04 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y esta es la respuesta que igual figura en el libro de Humberto Leiva, ¿no? En este es un ejercicio del libro de Humberto Leiva, entonces, realizando operaciones aquí y demás, esta respuesta igual figura en el libro, entonces no hay problemas. Listo, eso sería el problema 3. No, igual un poquito largo tal vez, pero bueno, al final, miren, es como estática de fluidos, ¿no? En dinámica de fluidos, los pasos que tendríamos o las ecuaciones que más utilizamos son la ecuación de Bernoulli, la ecuación de continuidad y a veces la ecuación de Torricelli, ¿no? Entonces son las tres más usadas. Y así, ahora en el ejercicio 4. Bien, en el ejercicio 4 es más o menos como el Torricelli. A ver, nos dice, el agua se encuentra en un depósito cerrado, ¿no? Dice que es un contenedor cerrado, ya no es
ya no está abierto a la intemperie. Porque miren, antes en el Torricelli tiene que cumplirse para depósitos abiertos, ¿no? Miren, aquí está la intemperie, entonces aquí en este punto 2 y en este punto uno la presión que hay es la presión atmosférica, ¿no? Es, con esa condición se despeja la ecuación de Torricelli. Sin embargo, aquí en este sistema, aquí hay la presión atmosférica, porque sale intemperie, ¿no ves? Sale el agua y justo se choca con la presión atmosférica, pero aquí está comprimido, dice, no, no está la intemperie. Entonces, está sometido a una presión manométrica de 0,3 kilogramos centímetro cuadrado. O sea, aquí, ¿no? Aquí hay una presión manométrica en este punto. Este aire está comprimido a 0,3 kilogramos centímetro cuadrado, ejercida por aire comprimido. Introducida en la parte superior del depósito, después en la parte lateral del mismo, ¿no? A este ladito, hay un pequeño orificio situado a 5 metros por debajo del nivel del agua, ¿no? Es agua. Allá la velocidad con cual sale el agua por este orificio. Después la sección superior, esta sección de arriba es mucho mayor que la del orificio. Bien, entonces resolveremos. Otra vez, lo que utilizamos generalmente es Bernoulli, ¿no? Bueno, entonces, a ver, vamos a plantearnos Bernoulli en este punto uno, que estaría justo a la salida, ¿no? Justo a la salida del orificio, ahí, el punto uno, y el punto 2 justo en la altura del agua, ¿no? Ahí, punto 2, punto uno y punto 2. Y lo que nos pide es allá la velocidad de salida, ¿no? ¿Con qué velocidad va a salir? Y no es directo aquí aplicar velocidad es igual a raíz cuadrada de 2, gravedad por altura, ¿no? En este caso no es directo porque aquí hay presión arriba, entonces no es lo mismo. Ya, ahora planteamos Bernoulli, presión uno tal, tal, tal. Y aquí sí necesitamos un nivel de referencia, ¿no? Otra vez, nivel de referencia en el punto más bajo, entonces la altura de uno valdría cero y la altura de 2 valdría 5 metros, ¿no? Después, de aquí despejo y demás, la presión uno la presión en uno sería la presión atmosférica, ¿no? Entonces ahí presión atmosférica más un medio de la densidad por las restas de velocidad al cuadrado, ¿no? Este le mandas a restar. Presión 2 más densidad de gravedad por I2, ¿no? Ahí se queda esto. Ahora aquí hacemos una observación. Ya que el área 2 es bastante grande con respecto al área uno, la velocidad uno es mucho mayor que la velocidad 2, ¿no? Entonces esta prácticamente nos va a dar la velocidad uno nomás, ¿no? Esta consideración hay que hacer. La velocidad uno al cuadrado es mucho, mucho mayor que la velocidad 2 al cuadrado. Entonces si la velocidad uno es mucho más grande que esto prácticamente no le va a quitar nada a esto, ¿no? Entonces nos queda velocidad uno al cuadrado nomás. Hay que hacer esa consideración. Entonces, pues la velocidad 2 se hace cero prácticamente, ¿no? Porque la velocidad con la que baja el nivel del agua es lentito, lentamente baja, mientras tanto con la que sale es rápido, ¿no? Entonces, la diferencia de velocidades es muy grande. Por eso se elimina esto, ¿no? Ahí nos queda velocidad uno nomás. Listo. Entonces, esto lo mando al otro lado a ver, no. Esta presión atmosférica lo mando al otro lado a estar y tenemos esto, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que presión absoluta, aquí sería presión 2 menos presión atmosférica, es presión manométrica, ¿no? Presión absoluta menos presión atmosférica es presión manométrica. Y bueno, estos conocemos, ¿no? La presión manométrica sí conocemos, la presión manométrica es 0,3. Entonces, pero las unidades, ¿no? Las unidades hay que tener cuidado. Listo, después de aquí, de Y2 conocemos, es 5 metros, todo velocidad uno conocemos, no, velocidad uno no conocemos, queremos conocer, entonces despejamos. La velocidad uno sería raíz cuadrada de 2 por la presión manométrica más densidad de gravedad por I2 y entre la densidad. Y pues bueno, esto sería, miren, entonces varía bastante la ecuación de Torricelli cuando hay presión arriba, ¿no? Cuando no es la presión atmosférica, sino que es presión manométrica. Listo, entonces sería la velocidad uno ya tenemos, y ya estaría aquí la presión manométrica, nomás estoy haciendo la conversión de kilogramo fuerza a centímetro cuadrado a pascales, y esta sería la conversión, ¿no? Por 9,81 por 10 a la cuarta, y ya después ya 2 y está en metros, la gravedad está en metros, la densidad del agua es 1000 y demás, y pues bueno, la velocidad uno sale 12,53 metros por segundo. Entonces sería un cuarto ejercicio para esto de dinámica de fluidos. Entonces, miren, al final en todos los ejercicios se basa nomás en aplicar Bernoulli, en aplicar continuidad y en aplicar Torricelli, ¿no? En este caso no se podía aplicar Torricelli, pero bueno, se puede deducir de Bernoulli, ¿no? Y hay que hacer estas consideraciones más. Bueno, y seguimos. Aquí tenemos un Venturi vertical, igual con un manómetro, y aquí calculamos el caudal. Y aquí ya tenemos uno más facilito, el problema 6. Es otro Bernoulli, y otra vez con alturas H, y es un problema de vacío de tanques. Ya, entonces, bueno, continuaremos a ver hasta aquí. Vamos a
Pausar. Bien, entonces este problema 5 es un Venturi vertical. Bueno, nos dice, ¿no? Otra vez el venturímetro mostrado en la figura y nos da la lectura del manómetro. Siempre estos manómetros nos van a servir para determinar la diferencia de presiones. Sería un poquito diferente cuando sea un tubo de pitot, ¿no? Pero aquí no he metido ningún tubo de pitot tampoco. Entonces, pero usualmente cuando nos dan manómetros nos sirve para determinar la diferencia de presiones entre dos puntos, ¿no? Entre la presión en B y la presión en A. ¿Cuál será su diferencia de presiones? Eso. Después nos dice que este es mercurio, ¿no? Este es mercurio, entonces hay que recordar la densidad, el peso específico del mercurio. Y nosotros sabemos su gravedad específica, su peso específico, no, pues su peso específico relativo, ¿no? Eso es 13,5 si mal no me equivoco. A ver, habría que tener eso en formulario, ¿no? A ver, el mercurio es 13,5, creo que no lo reemplazó aquí. Directo está con la fórmula, ¿no? Bueno, entonces la densidad del mercurio, creo que sí, 13,5, 13,7 habría que buscarlo eso en la densidad del mercurio. A ver, se los voy a buscar. Bueno, entonces sí, la densidad del mercurio había sido 13,6. Aquí entonces la gravedad específica socialmente se lo nota como S o también como así, gravedad específica del mercurio es 13,6. Y bueno, esta de gravedad específica o P específico, bueno, no P específico, sino densidad relativa, ¿no? Eso, densidad relativa o P específico relativo, nos sirve para multiplicar, ¿no? Con el del agua. Entonces, la densidad del mercurio sería igual a 13,6 multiplicado por la densidad del agua. Y esto es 1000. Entonces, la densidad del mercurio es bastante grande, ¿no? Es 13,6 por 1000. Eso sería 13,600, ¿no? Entonces, bueno, eso sería la densidad del mercurio, 13,600 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Listo. Entonces, eso sería la densidad del mercurio que tendríamos que utilizar aquí para resolver el ejercicio. Bueno, con ese dato ya podemos continuar. Otra vez, en estos tubos de Venturi lo que usualmente se hace es otra vez plantear Bernoulli. Y en este caso siempre se plantea Bernoulli en los puntos de salida del tubito, ¿no? Del tubo del manómetro. Entonces aquí tenemos un punto B y un punto A. Entonces ahí, en los puntos A y B, vamos a plantear Bernoulli. Entonces, presión en B más un medio de densidad por velocidad en B al cuadrado más densidad por gravedad por altura de B es igual a todo lo mismo, pero en el punto A, ¿no? Entonces sería Bernoulli. Ahora necesitamos un nivel de diferencia. El nivel de diferencia puede ser el más bajo. Entre A y B, el más bajo es el A, ¿no? Entonces, ahí va a ser el nivel de diferencia en el punto A. Entonces, miren, la altura de A con respecto al nivel de referencia sería cero, ¿no? Y la altura de B sería 50 centímetros, ¿no? Del gráfico vemos eso. Listo. Entonces, a ver, ¿qué cosas conocemos aquí? Ya conocemos la altura de B, conocemos la altura de A, se ha hecho cero y no conocemos más, ¿no? Entonces, las velocidades. Ahora, ¿cómo determinamos las velocidades? Conocemos el caudal, parece, a ver, es agua, fluye hallar el caudal, no, el caudal es lo que no conocemos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer las velocidades? A ver, una relación de velocidad estoy haciendo aquí. Bueno, claro, si es que hay áreas, podemos hacer una relación de velocidades, ¿no? Entonces aquí el área de B dice que tiene un diámetro de 10 centímetros, ¿no? Entonces, y el área de A es más grande, su diámetro es el doble, 20 centímetros. Listo, entonces podemos conocer las áreas, ¿no? El área de B y el área de A, y podemos calcular una relación de velocidades entre la velocidad de B y la velocidad de A. Y pues bueno, ¿no? Entonces hasta ahí estaríamos planteando algo. Ya tenemos la relación de velocidades de la ecuación de continuidad. Bueno, entonces a ver, pues haremos los dibujos. Entonces ya conocemos velocidades, pero solamente la relación de velocidades. ¿Y eso en qué nos ayuda? Reemplazando esta relación de velocidades en Bernoulli, vamos a tener esto, presión en B y demás. Entonces, en vez de velocidad en B, le estoy poniendo 4 veces la velocidad de A. ¿Ya? Entonces ahí tenemos velocidad de A. Esto lo seguro lo estoy mandando a restar, hacemos operaciones y nos queda esto. Y aquí hasta el otro lado nos queda presión en A menos presión en B. Ahí está. Después, eh, presión en A menos presión en B. Ahora sí, presión en A menos presión en B lo podemos utilizar para determinar la diferencia de presiones. O sea, podemos utilizar el manómetro para determinar la diferencia de presiones. Otra vez, entonces, para el manómetro necesitamos otro nivel de referencia, que sería el más bajo, pero para el manómetro ahora podría ser este, ¿no? A ver, en el punto M, un punto MR. Entonces, la presión por izquierda y por derecha tiene que ser la misma. Por si acaso, estos niveles de referencia son horizontales, ¿no? Pero aquí en el gráfico no se ve porque se ve un poco chueco, pero son horizontales.
No, listo, entonces la presión en M tendría que ser lo mismo que la presión en R, por izquierda y por derecha. Entonces lo que estamos haciendo en el manómetro, miren, aquí la presión en A, ¿no? Aquí partimos de esto y bajamos una altura de 25 centímetros, más la densidad por la gravedad por la altura. Esta es agua, ¿no? Entonces la densidad del agua por la gravedad por la altura, que es 0,25 metros, tendría que ser lo mismo que la derecha, ¿no? Presión en B y bajamos esta agua, que sería 0,50, bajamos un poquito más. Este ya no lo estamos considerando aquí en la ecuación, porque miren, la altura Y influye tanto en este líquido como en este otro, ¿no? Entonces se van a cancelar en la ecuación como habíamos visto antes, ¿no? Entonces, estas alturas nomás no van a influir. 50 centímetros, 25 centímetros. Ahora, si ustedes quieren, planteen con el Y más, con esta alturita de Y, ¿no? Entonces, la presión en A sería presión en A, para llegar a M sería presión en A más densidad de gravedad por Y, más densidad de gravedad por 0,25, ¿no? Y esa sería la presión en M. Pero bueno, ahí el Y con el Y se van a simplificar seguro y nos queda esta ecuación. Y de esta ecuación del manómetro diferencial conocemos la diferencia de presiones, ¿no? Entonces ahí reemplazamos en Bernoulli y ya podemos despejar la velocidad, ¿no? De esta ecuación de aquí tienen que despejar la velocidad de A. Y bueno, ya conocemos la velocidad. Y miren, como conocemos la velocidad de este punto A y conocemos su área, sabemos que caudal es área por velocidad. Entonces multiplicamos el área, que sería pi quarts por diámetro al cuadrado, por la velocidad, que lo hemos calculado desde ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces por 1,9 nos ha salido. Y ya realizando operaciones, el caudal sale 0,06 metros cúbicos cada segundo. Esto lo podemos expresar en litros para que no sea tan chiquitito, ¿no? Entonces, esto sería multiplicado por 1000, mm, 60, ¿no? Bueno, sí, obvio, ¿no? Entonces aquí sería 60 litros por segundo. Ese sería el caudal que circula por ese tubo de Venturi, ¿no? Listo, entonces eso sería, entonces miren, otra vez se vuelve bien clásico esto de ejercicios con dinámica de fluidos. Siempre se utiliza Bernoulli, después continuidad. Son los que más se utilizan, ¿no? Es una mezcla de los dos, nos ayuda a resolver el ejercicio. Y además también resolver el manómetro para hallar la diferencia de presiones, ¿no? Listo. Después el problema 6. El problema 6 es más básico. A ver, nos dice en un recipiente se echa agua, ¿no? Entonces aquí a este recipiente le están echando agua a razón de 0,2 litros por segundo. El caudal con el que se le está echando agua es ese, ¿no? Entonces se le está echando agua continuamente. ¿Qué diámetro deberá tener el orificio que hay en el fondo del recipiente para que el agua se mantenga en un nivel constante de 8,3 centímetros? ¿No? O sea, la altura de agua sea 8,3 centímetros, constante. Entonces, para esto conocemos el caudal que entra, conocemos la altura, conocemos el diámetro del tubo que baja, esta es la intemperie, ¿no? Entonces aquí, cuando tenemos estas condiciones de que están a la intemperie, abajo y arriba, ¿no? Entonces eso podemos aplicar la ecuación de Torricelli. Entonces, por Torricelli, la velocidad de salida es raíz cuadrada de 2 gravedad por altura, esta ecuación. Y pues bueno, nosotros también sabemos por continuidad que el caudal es el área por velocidad. Entonces ya está, con eso podemos plantear. Caudal es igual a Q, eso ya conocemos, es 0,2, pero hay que llevarlo al sistema internacional, por el área, que sería el área de la tubería, ¿no? Del orificio, pi quarts por diámetro al cuadrado, y por la velocidad de salida, y la velocidad de salida es raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Entonces aquí ya está, despejamos el diámetro y es esto. Ahora el caudal es 0,02 litros, pero entonces sería 0,2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces ahí el caudal es 0,2 por 10 a la menos 3, la gravedad es 9,81 y la altura es 8,3, pero esto es 0,00, no, 0,08, ¿no? 0,08 centímetros. Listo, entonces metiendo todos estos datos a la calculadora, el diámetro dice que es 1,41 por 10 a la menos 2 metros. Ese tendría que ser el diámetro del orificio para que el agua salga, ¿no? Ahora se lo puede transformar a centímetros, ¿no? Es 1,41 centímetros y ya estaría. Listo, entonces a veces los problemas parecen difíciles, ¿no? Porque pucha, para que la altura me permanezca constante y demás, pero al final siguen siendo el uso de ecuaciones nomás. Y ya estamos por acabar. El problema 7. Este es uno de los problemas igual propuestos. Casi la mayoría de son del Humberto Leiva, ya que en el Mendoza Paricolle no hay tan complicados. Entonces aquí todos son del Humberto Leiva, menos el último. El último es de vacío de tanques. Ya, entonces, entre los propuestos igual del Humberto Leiva, nos dice, con referencia a esta figura, la presión absoluta en el interior de la tubería es S, ¿no? O sea, en este punto, la presión absoluta en este punto S no debe ser inferior a 0,24 kilogramos fuerza cada centímetro cuadrado. Entonces, esta presión igual hay que llevarlo al sistema internacional. ¿Hasta qué la altura? Bueno, ¿hasta qué altura sobre la superficie libre A, ¿no? O sea, ¿qué altura H puede ser la máxima altura H? De modo que la presión en S no disminuya esto, ¿no?
Y después nos dice que la presión atmosférica es 101.3 por 10 a la 3 newtons por metro cuadrado. Entonces la presión atmosférica es esta, ¿no? Ya, ahora hay que plantear otra vez. Miren, aquí tenemos un punto A, un punto S, un punto B. Tenemos alturas y tenemos la altura al punto B también. Posiblemente nos sirva, ¿no? Entonces aquí hay que plantear Bernoulli varias veces. Pues bueno, para eso estoy planteando primero entre el punto A y el punto S, ¿no? Entonces en el punto A, el que está la intemperie, ¿no? Ahí afuera, y el punto S. Entonces, la ecuación de Bernoulli en esos dos puntos sería esta, la de siempre, ¿no? Presión en A más un medio de densidad por la velocidad en A al cuadrado más densidad de gravedad por altura de A. Ahora aquí la altura de A ya no es cero, ¿no? Porque mi nivel de referencia lo estoy considerando ¿dónde? En el punto más bajo de los tres puntos, es decir, ahí, ¿no? Ah, entonces la altura de A es 1.2 metros, y la altura de S es 1.2 más H, 1.2 más H, ¿no? Listo, entonces ahí está, ya tenemos eso. La velocidad de A es cero, ¿no? Porque el área de este tanque es muy grande con respecto a esta tubería, ¿no? El líquido de este tanque baja lentamente, prácticamente que su velocidad es cero. Mientras tanto, por esta tubería el líquido va con una velocidad más grande, ¿no? Porque su área es chiquitita. Listo, entonces la velocidad de A vale cero. Siempre pasa eso en la superficie de los tanques. Después la velocidad de S. La velocidad de S no conocemos todavía. Y pues bueno, a ver si haciendo simplificaciones en esta ecuación de Bernoulli, nos queda esto. Presión en A menos presión en S es igual a un medio de la densidad por la velocidad en S al cuadrado más densidad de gravedad por altura. Esta altura es lo que no conocemos. Y esta diferencia de presiones tampoco conocemos. Y bueno, anotaremos lo que nos está pidiendo para ir pensando siempre en eso. Lo que nos pide este ejercicio es, a ver, la altura H, ¿no? La altura H. Y los datos que nos da es que la presión absoluta, absoluta en S no debe ser mayor, o sea, debe ser menor o igual que 0.24. Pero esto en sus unidades, ¿no? Listo, entonces hay que cambiar unidades aquí. Después, ya hemos planteado entre los puntos A y S. Ahora podemos plantear Bernoulli entre los puntos A y B, ¿no? Entonces, planteando Bernoulli entre los puntos A y B, vamos a tener presión en A más un medita, etcétera, todo en B. Ahora aquí, la presión en A es lo mismo que la presión en B. Ambas presiones en A y en B están a la intemperie, ¿no? O sea, están chocando con la atmósfera. Entonces, cualquiera de las dos presiones es la misma. Ambas son las presiones atmosféricas, entonces se cancelan. Después la velocidad en A se hace cero porque es pues, el tanque, y la altura de B, como está al nivel de referencia justo ahí, la altura de B vale cero. Entonces de esta ecuación podemos despejar, podemos hallar una relación para un medio de la densidad por la velocidad en B al cuadrado, ¿no? Dice que es un 1.2 de densidad por gravedad. Listo, entonces esta ecuación hemos llegado planteando Bernoulli entre los puntos A y B. Pero aquí, como es la misma tubería, ¿no? Como es la misma tubería, el área es la misma, la velocidad en B va a ser lo mismo que la velocidad en S, ¿no? Porque es la misma tubería, el caudal es el mismo, el área no varía, ¿no? Entonces la velocidad en B es lo mismo que la velocidad en S. Eso puede sacarse de la ecuación de Bernoulli de continuidad también, ¿no? Miren, el área de S por la velocidad de S debe ser igual al área de B por la velocidad de B. Como ambas áreas son iguales, ¿no? Es la misma tubería, entonces esto con se va a ir y la velocidad de S es lo mismo que la velocidad de B. Entonces aquí en vez de poner velocidad de B, le estoy poniendo velocidad de S, ¿no? Como son lo mismo, entonces ahí está. Ahora, entonces aquí ya tengo una relación para la velocidad de S, ¿no? Entonces esto es lo que me faltaba, y ya tengo, dice que es 1.2 de la densidad por la gravedad. Esto debe ser densidad del agua, ¿no? A ver, sí, es agua, entonces densidad del agua, ¿no? Ahí está. Dice entonces esto es igual a esto, reemplazamos en la ecuación de Bernoulli, aquí. Ahí está, ¿no? Otra vez en la ecuación de Bernoulli, reemplazamos esto y ya tenemos, me falta la presión en S. Ah, pero conozco pues la presión en S, ¿no? Y la presión en A es la presión atmosférica, entonces todavía conozco, ¿no? Entonces de esta ecuación puedo despejar H y ya tenemos. Entonces, de esta ecuación de aquí despejando H es presión en A, que es presión atmosférica, ahí está. Presión en S es 0.24 por 9.81 por 10 a la 4 newton sobre el metro cuadrado, ¿no? Transformando esto a pascals. Listo, realizamos la resta, la densidad de la 2000, gravedad es 9.81 y la altura H tiene que ser 6.73 metros. Vamos reemplazando datos aquí. Y listo, eso sería. Entonces, es un problema bien interesante. Igual está resuelto más o menos, uno parecido en el libro de Mendoza Paricollo, y varias veces también este problema parecido a este ha sido examen de auxiliatura, ¿no? Entonces, tiene nivel nomás. Y pues bueno, es igual sigue siendo aplicar Bernoulli, ¿no? Ahora en un punto, dos puntos y tres puntos. Bernoulli en esto con esto, Bernoulli en esto con esto. Y siempre conviene aplicar Bernoulli en puntos que tengan contacto con la atmósfera, ¿no? O sea, que su presión atmosférica sea la presión atmosférica. Entonces, eso sería. Listo, entonces ya solo nos faltaría un hito más y con eso acabamos la explicación de este ejercicio, ¿no? Usualmente esto pues en la pizarra me tomaría 2 o 3 clases,
pero bueno, haciendo yo ya en video, pues sale bastante rápido. Listo, entonces finalmente vamos a estudiar el vaciado de tanques, que esto usualmente pocas veces se lo ve en la materia, ¿no? Porque tiene que ver con resolver ecuaciones diferenciales y hay que saber integrar, ¿no? Pero bueno, la ecuación diferencial es la más fácil de todas, es la ecuación diferencial de variables separables y las integrales son bien facilitas, son integrales polinómicas. Entonces, no sería tan necesario que sepan siempre la materia de ecuaciones diferenciales, tal vez un poquito de cálculo uno, ¿no? Ya, entonces, esto más explicaremos. Nos dice, a ver, vamos a ver, un tanque de forma cónica, ¿no? Es un cono, dice, de radio R, su radio de la base de arriba es R, y contiene un volumen de 1000 litros de agua. En la parte inferior se tiene un orificio de diámetro de 2,4 centímetros, y tiene un orificio que cae, ¿no? Si se abre el orificio, determinar el tiempo que tarda en vaciarse, ¿no? Es un vacío de tanques. Lo que nos interesa en este tipo de ejercicio es el tiempo en que va a tardar en vaciarse este tanque. Entonces, calculamos. Bueno, lo primero es que podemos utilizar el volumen del cono, dice que es 1000 litros, eso es un metro cúbico. Entonces, con ese volumen, nosotros sabemos la fórmula del volumen de un cono, es un tercio del área de la base por la altura, ¿no? El área de la base es pi por radio al cuadrado y la altura es h, y eso es un tercio, ¿no? Entonces, igualamos esto a 1, ¿no? Entonces, de aquí despejamos la altura h, reemplazamos valores y la altura h dice que es 1,49 metros. Esto lo podemos dejar por ahí. Siempre nos sirve calcular la altura h para ver desde dónde hasta dónde va a variar la altura de agua, ¿no? Desde una altura h va a bajar hasta abajo, ¿no? Hasta la altura cero, hasta que el tanque se quede vacío. Por eso es necesario determinar la altura del tanque. Bueno, y entonces, como es un mismo líquido y demás, igual se sigue cumpliendo la ecuación de continuidad, ¿no? La cosa es que aquí en la superficie del tanque el agua ya no va a bajar lentito, sino que va a bajar rápido y se va a ir vaciando el tanque, ¿no? Se va a ir vaciando, ya no va a tener una misma altura siempre. Entonces no se puede aplicar Torricelli, uh, Torricelli directamente. Tendríamos que hacer alguna análisis extra, pero se sigue cumpliendo la ecuación de continuidad. Entonces, digamos, cuando el agua esté a esta altura, a una altura Y, ¿no? O sea, cuando el agua esté por aquí, más o menos aquí, digamos. Entonces, cuando el agua esté a esta altura, vamos a tener una velocidad en este punto B. Y ahora, pues aquí la altura va variando, va a estar ahí, después va a estar más bajo, más bajo, más bajo, ¿no? Entonces, la altura va variando, por tanto, la velocidad también va variando. Y sabemos nosotros que la velocidad es la derivada de la longitud, la distancia, que en este caso sería la altura, la derivada de la altura con respecto al tiempo, ¿no? Longitud sobre tiempo. Y esto en forma de derivadas. Bueno, entonces sería la velocidad ya en forma de derivadas y después el área también va variando, ¿no? Entonces las áreas se determinan por esto. El área de B, de este punto B, su área sería pi por x al cuadrado. Y x es esta distancia. Bueno, aquí en el gráfico parece que no se ve. A ver, lo voy a dibujar. Por eso, aquí está el x, ¿no? Es esta distancia desde aquí hasta aquí. Entonces, ese sería x. No es lo mismo que r, ¿no? Porque el x cada vez se hace más pequeño, ¿no? Entonces, miren, el x va variando. Bueno, entonces sería el área pi por x al cuadrado. Y el área de la base, bueno, no de la base, del orificio sería pi por radio al cuadrado, ¿no? El radio del orificio sería, pues, la mitad del diámetro. Entonces, la ecuación de continuidad, en esto se basa el vacío de tanques. En continuidad sería el área de A, que sería pi por radio al cuadrado, por la velocidad de A. Y la velocidad de A sí se lo puede determinar por Torricelli. Es la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura, ¿no? No, la velocidad de A es esto. Y la altura es variable, ¿no? La altura es variable. Y entonces ahí está por Torricelli, ya tenemos la velocidad de A. Es igual al área de B, que sería pi por x al cuadrado, ¿no? Entonces el área de ahí arriba, pi por x al cuadrado, por la velocidad de B. Y esta velocidad de B se determina con esta derivada, ¿no? La derivada de la altura con respecto al tiempo. Y listo, ya tenemos planteado la ecuación de continuidad. Y hasta aquí es lo más difícil. Después sería un problema más geométrico y integrales más, y con eso ya saldría, ¿no? Bueno, entonces, a ver, aquí tenemos X y Y, ¿no? Pero el X y el Y están relacionados, no son independientes uno del otro. Entonces, para resolver la ecuación diferencial, como está en función de Y en función de T, este X hay que llevarlo a función de Y. Y para eso podemos utilizar este triángulo de aquí, ¿no? Lo voy a pintar, a ver, de rojo se va a pintar. Este triángulo de aquí, miren, todo ese triángulo podemos utilizar. Es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces podemos calcular la tangente de este ángulo beta, y sería cateto opuesto sobre cateto, bueno, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y al mismo tiempo la tangente de beta es R sobre H, ¿no? Son dos triángulos semejantes. Entonces, pues bueno, de aquí despejamos X, y X había sido igual al radio sobre H por Y. Entonces, esta es la relación que necesitamos entre el X y la distancia Y. Ahora, en vez de esto, reemplazamos aquí, ¿no? En vez de X, reemplazamos esto, y tendríamos esto que nos queda.
Listo, y ya está. Hasta ahí está planteada la ecuación diferencial. Esta tal cual. Y ahora es resolver esta ecuación diferencial con derivadas, ¿no? Ahora para eso hay que llevarlo todo, todos los y a un lado y todos los demás que no tengan y al otro lado, ¿no? Entonces miren a ver aquí esta raíz de y lo he llevado abajo, ¿no? Ahí tengo y cuadrado dividido entre raíz de y. Dos gravedad en raíz se ha quedado ahí. Después que más r cuadrado se ha quedado ahí. El pi con pi se simplifican. Aquí me ha quedado r cuadrado por h al cuadrado, ¿no? Sale de la integral porque es constante, entonces integramos miembro a miembro, ¿no? Este diferencial de t lo he mandado a multiplicar, ¿no? Ahí está, miren, ha mandado a multiplicar, integro miembro a miembro. Ahora, aquí para integrar, el tiempo t varía desde cero hasta t, ¿no? Hasta un tiempo de vaciado. Y la altura y, bueno, esto debería tener un signo negativo adelante, pero bueno, haciendo artificio y demás, pueden ponerlo que la altura y puede variar desde cero hasta h, ¿no? O sea, el y ha variado desde una altura de cero hasta h, digamos, ¿no? En realidad el y va bajando desde h hasta cero, ¿no? Desde h hasta cero debería ser aquí, pero para eso tienes un signo negativo y demás, pero bueno, se puede poner directamente que el y puede ir desde cero hasta la altura total del tanque. Listo. Ahora ya solamente quedaría integrar esto, ¿no? Esta es una integral bien fácil, es t nomás, evaluando desde cero hasta t, nos queda t. Ahora esta integral, a ver si quieren lo podemos hacer. Y al cuadrado sobre raíz de y sería y al cuadrado sobre y a la 1 medio, ¿no? Y este sería y a la 2 menos 1 medio, eso es 3 medios. Creo que sí, 3 medios. Listo. Entonces integramos la integral desde cero hasta h de y a la 3 medios, diferencial de y, esto es igual a y a la 3 medios más uno dividido entre 3 medios más uno y 3 medios más uno es 5 medios, ¿no? Entonces ahí 5 medios. Ya sería igual a 2 quintos de y a las 5 medios, evaluado desde cero hasta h, ¿no? Y este sería 2 quintos de h a las 5 quintos. Entonces, ¿dónde está eso? 2 quintos, miren ahí está el pedacito, 2 quintos de h a las 5 quintos. Entonces, bien fácil es la integral, no es nada complicada, pero bueno, ahí aparece esto, ¿no? Y esta integral no siempre va a ser la misma, ¿no? Pues esta integral sale para este cono, ¿no? Para este tanque cónico. Puede ser un tanque piramidal, ¿no? Un tanque así, un tanque en forma de pirámide, un tanque en forma de cilindro, ¿no? Como una bañera, y ahí abajito tener su orificio, ¿no? Por el que sale. Entonces, esta ecuación diferencial varía dependiendo del tanque. Y bueno, eso sería. Es uno sencillito nomás. O el más fácil de vacío de tanques es un tanque cilíndrico, ¿no? Entonces, ahí igual varía, ¿no? Listo, pero incluso esto de vacío de tanques saben ser exámenes de auxiliatura de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, un poquito complicado, pero igual no es difícil de entender, ¿no? Listo. Entonces ya hemos integrado y demás, realizamos simplificaciones y ya de todo esto podemos despejar el tiempo de vaciado T. Entonces para este tanque cónico se cumple que el tiempo de vaciado es esto, 2 quintos de la relación entre radio de arriba y radio del orificio al cuadrado por la raíz cuadrada de h sobre 2 gravedad. Y aquí todo ya son datos, reemplazamos en el sistema internacional y nos queda que el tiempo de vaciado había sido 489,76 segundos. En 489,76 segundos se va a vaciar este tanque totalmente. Y pues bueno, llevando esto a minutos, sabemos que 60 segundos es un minuto, y nos queda pues que el tiempo había sido 8,16 minutos. En 8,16 minutos este tanque se va a quedar sin agua. Entonces esto sirve para diseño y demás, que pues bueno, habría que estudiarlo en materias ya netamente de carrera, ¿no? En materias pues cada uno tendrá sus materias de carrera. Listo. Entonces, todo esto sería el contenido que vamos a ir desarrollando en algunas clases virtuales y presenciales de dinámica de fluidos. Pero si es que no pudiesen asistir, pues para eso está este video. Espero que les haya servido y bueno, nos veríamos en el próximo capítulo que sería temperatura y calor, ¿no? Y finalmente vamos a entrar a termodinámica si es que alcanza el tiempo y pues bueno, eso sería todo por este video. Hasta luego.